Saludos chicos, en el presente video vamos a desarrollar la resolución de un sistema trifásico compuesto por una fuente trifásica conectada en Y. Aquí tenemos los 4 terminales, incluido el neutro, y una carga conectada también en Y, con la particularidad de que el punto común de la carga no va a estar conectado al neutro. Anteriormente habíamos resuelto nosotros ejercicios donde sí considerábamos la conexión, quedando pendiente precisamente este detalle. Bueno, básicamente el enunciado nos dice que con un voltaje de línea de 210 de secuencia negativa, aquí también es importante aclarar que tenemos el voltaje de línea. Se había propuesto anteriormente la resolución de ejercicios pero con voltajes de fase. Entonces vamos a partir ahora del voltaje de línea, que es lo que nos está dando el dato del ejercicio. Tenemos un sistema equilibrado, el mismo módulo de la impedancia, solo que tenemos diferentes tipos de carga. 100 ohmios para una carga resistiva, J100 para una carga inductiva y menos J100 para una carga capacitiva. Entonces es decir, que nosotros tenemos conectado aquí una resistencia cuyo valor es de 100. En la parte de acá tenemos en cambio un inductor cuya impedancia es J100 y tenemos un capacitor de menos J100. Entonces, todo eso hace referencia a cada una de las diferentes cargas que tenemos conectadas en el sistema. Bueno, entonces, quedamos ahí. Listo. Vamos a determinar una corriente que circula por el neutro, además de determinar los voltajes de línea y las corrientes de línea y de fase que tenemos nosotros acá. Entonces, partamos de los datos que ya tenemos. Primero, si hablamos de una secuencia negativa, trazar los voltajes, o escribir mejor dicho los voltajes que ya tenemos. Decimos que tenemos los voltajes de línea, que son los voltajes compuestos, voltaje 1, 2, voltaje 2, 3, fasorial, ¿no? Y voltaje 3, 1, que son los voltajes que nosotros tenemos acá. Si tomamos la medición entre fases, los voltajes de línea son los voltajes que nosotros medimos entre fases. Voltajes compuestos también llamábamos nosotros, voltaje 1, 2, voltaje 2, 3, voltaje 1, 3. ¿Sí? Bueno, entonces, para ambos, para todo el sistema vamos a tener nosotros un módulo de voltaje de 210. ¿Sí? Entonces 210, 210 y 210. ¿Qué significa? Secuencia negativa, que vamos a partir de una referencia a un ángulo de 0. Aquí borremos esto que está un poquito feo. ¿Ya? Tenemos aquí un ángulo de 0 voltios. Ya, si tenemos secuencia negativa sería 0, 120 acá y menos 120 acá, voltios también. ¿Bien? Ahora, el chiste de todo esto es que aparte de los voltajes de línea, tenemos también que encontrar los voltajes de fase. ¿Cuáles son esos voltajes de fase? Los voltajes que nosotros medimos entre fase y neutro. Fase y neutro, fase y neutro. Entonces esos son nuestros famosos voltajes de fase. ¿Ya? Primero debemos de encontrar el módulo del voltaje de fase. Entonces decimos que el voltaje de fase como ecuación es el voltaje de línea dividido para la raíz de 3 acompañado del ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar nosotros este valor de aquí. Este valor de aquí es el que vamos a encontrar. Entonces pasamos acá. El voltaje de línea dividido para la raíz de 3 es igual al voltaje de fase. Es decir, reemplazando tenemos que el voltaje de fase va a ser igual a 210 dividido para la raíz de 3. Tenemos entonces un valor de 0,2
Vamos a calcularle 210 dividido por la raíz de 3. Sería 121.24 voltios. Listo. Entonces, la pregunta nos decía encontrar los voltajes de línea y voltajes de fase. Los voltajes de línea los encontramos. Tenemos que poner los voltajes de fase, entonces tendría voltaje de fase sería el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, ¿no es cierto? Tenemos 121,24, 121,24, 121,24 acompañado de un ángulo. Y aquí es donde me voy a detener un momento. Podemos nosotros deducir del diagrama fasorial, pero recordarán que yo les había dicho que en secuencia negativa los ángulos van a estar adelantados 30 grados con respecto a su voltaje compuesto. Por ejemplo, si yo tengo aquí el voltaje 1, el voltaje asociado o voltaje compuesto que está asociado a este voltaje 1 va a ser el voltaje 1, 2. Entonces, si yo tengo 210 ángulo de 0 en secuencia negativa, será 200. ¿No es cierto? Ya, si tenemos 120 más 30 grados de adelanto, entonces este voltaje 2 de fase va a tener un ángulo de más 150 grados. ¿Sí? Mientras que si tenemos nosotros menos 120 como voltaje 3.1, el voltaje 3 asociado va a estar adelantado 30 grados, es decir, 120 más 30 sería un ángulo de menos 90 grados. Y aquí tenemos nosotros los voltajes de línea. Acá tenemos los voltajes de línea. Y acá tenemos nosotros los voltajes de fase, pero ambos asociados a una secuencia negativa. Entonces, con eso nosotros ya encontramos los voltajes de línea y los voltajes de fase que nosotros necesitamos para resolver el ejercicio. Bueno, ahora continuando con la resolución de los ejercicios. Nos hace falta encontrar ahora las corrientes de línea y las corrientes de fase. No sin antes recordarles que en un sistema ya las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea. Entonces tendríamos que encontrar solamente tres corrientes y esas ya serían nuestras corrientes de fase y de línea, puesto que son las mismas en este tipo de sistemas. Ahora, recordemos, ¿cómo encontrábamos eso? Pues simplemente utilizando los voltajes de fase y dividiendo para la impedancia. Entonces, los voltajes de fase ya los calculamos anteriormente. Pero hacíamos eso porque teníamos nosotros conectado aquí un sistema con neutro. Es decir, nosotros el sistema trifásico de tres cargas que nosotros tenemos acá, con el neutro, automáticamente se convertía en tres sistemas o en tres circuitos monofásicos, con su respectiva fuente. Pero ahora no es así. El simple hecho que hayamos cortado el neutro, nosotros tenemos que analizar los voltajes precisamente. Por ejemplo, a la impedancia Z1 no le llega directamente ninguna fuente de voltaje, sea de línea o sea de fase, igual a la 2, igual a la 3. ¿Cómo nosotros resolvíamos este tipo de circuitos cuando no teníamos asociado ningún voltaje directamente a ninguna de las cargas? Vamos a utilizar el teorema de mallas. Primero, vamos a escribir las ecuaciones. Miren, tenemos aquí una corriente a la que vamos a llamar corriente 1. Acá tenemos una corriente a la que vamos a llamar 2 y una corriente a la que vamos a llamar 3. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que encontrar aquí. Pero para eso vamos a ayudarnos de lo que mencioné anteriormente, teorema de mallas. Tenemos, miren, una malla aquí
Tenemos la fuente 1, Z1, Z2 y el voltaje 2. No tenemos ni serie ni paralelo. Vamos. 2, impedancia, 3, impedancia. Y terminamos en la fuente. Entonces vamos a plantear dos mallas. Vamos a poner que esta sea mi malla A y que en este sentido va a circular mi malla B. Entonces planteemos la ecuación. Vamos a decir que para la malla A, ¿sí? Para la malla A, vamos a decir menos del voltaje 1, 2. ¿Por qué menos? Porque estoy partiendo yo en este sentido. En este sentido de aquí, así. ¿Por qué menos B1, 2? Porque estoy empezando en el 2. Sería 2, 1. Y entonces nosotros ya sabemos que por electrotecnia el voltaje 1, 2 es igual a menos del voltaje 2, 1. Entonces el voltaje 2, 1 será igual a menos del voltaje 1, 2. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros seleccionamos así. Menos voltaje 1, 2 sería igual a más la corriente A que multiplica a la impedancia Z1. ¿Sí? Entonces estoy aquí. Corriente A por Z1. Recuerden que es una ecuación de voltajes. Continúo. Más la impedancia 2. ¿Sí? Como aquí estoy compartiendo en dos mallas, sería la corriente A menos la corriente B. ¿Sí? Y esto igualado a 0 porque ya llegué al punto de partida. Entonces armémosle bonito la ecuación. Tenemos menos B1, 2 más IA Z1 más IA Z2 menos IB Z2 igualado a 0. ¿Sí? Entonces pasemos y reemplacemos los valores. IA no sabemos cuánto es, Z1 es 100, entonces sería 100 IA más 100 del Z2 J y A también menos J 100 y B igualado a B1, 2 pero ahora positivo. Entonces saquemos factor común IA. Tenemos 100 más J100 menos IB J100 igualado a voltaje 1, 2 que es 210 ángulo de 0. Listo, y esto sería nuestra ecuación número 1. Vamos a plantear ahora en cambio la ecuación de la malla B, donde igual partimos de la fuente de voltaje, que en este caso sería la fuente 2,3, más la impedancia 2, que estaba compartida entre las dos mallas, pero para este caso vamos a ponerle positivo a la corriente B y negativo a la corriente A, que es la malla donde estamos compartiendo esta impedancia, más la impedancia Z3, que va a estar multiplicado a la corriente B, igualado a 0, porque la ecuación de malla debemos igualarle a 0. Ordenamos y reemplacemos. Tenemos Z2 y B menos Z2 y A
más Z3 y B, igualado al voltaje positivo 2, 3 para este caso. Yep. Reemplazamos. Tenemos entonces factor común IB con Z2 más Z3 menos Z2 y A igual a el voltaje 2.3 que era 210 ángulo de 150. Ya tenemos entonces la corriente B con Z2 que era J100 y Z3 más por menos menos J100. Y aquí ya vamos a tener una ayuda. Menos J100 que es Z2 igualado a 210 ángulo de 150. Ya, ¿a qué refería con la ayuda? Que este J100 de aquí y este J100 negativo de acá se cancelan haciendo que sea 0. Entonces la corriente B multiplicada por 0 me va a dar 0. Y nos va a quedar simplemente menos J100, esto era IA, ya, que no le he puesto en el paréntesis, pero le voy a poner acá, menos J100 IA igualado a 210 ángulo de 150. Y reemplazando y despejando, perdón, tenemos que IA es igual a 210 ángulo de 150 dividido para menos J100 ya, y esto sería igual a, vamos a ponerle en otro color, despejando, ¿no? La corriente A de menos 2.1 ángulo de 30. Ya, y aquí tenemos una analogía. Si tenemos un signo menos aquí, significa que debemos desfasarle 180 grados. Entonces, IA vamos a tener que es 2.1 positivo, ángulo de menos 150 grados, que es el opuesto al ángulo de 30, y este es amperios. Ya. Y este de aquí vamos nosotros a reemplazarla en la ecuación número 1. Entonces la corriente A reemplazada en la ecuación número 1. Tenemos que 2.1 ángulo de menos 150 va a estar reemplazándole a multiplicarle, perdón, a 100 más J100
menos la corriente B por J100 igualado a 210 ángulo de 0. ¿Ya? Y de aquí despejamos, hacemos el proceso de despeje respectivo y vamos a tener una corriente B igual a, esto les dejo para que ustedes terminen de hacer y comprueben la respuesta, de 4,06 ángulo de 135. Esto es amperios. Y así tenemos ya las corrientes de malla. Con esto podemos encontrar las corrientes 1, 2 y 3. Tenemos las corrientes de malla, que son las que encontramos, tanto las corrientes A como las corrientes B. Y tenemos que encontrar las corrientes 1, 2 y 3. Y hacemos exactamente lo mismo que hacíamos cuando resolvíamos un sistema de mallas, pero en corriente continua. Hacemos la analogía de corrientes. Decimos que la corriente 1 para este caso vendría a ser exactamente la corriente A. Entonces, por lo tanto, la corriente 1 es 2.1 ángulo de menos 150 amperios. Y esa ya es nuestra corriente de fase y de línea. Tenemos la corriente 3, que es exactamente la misma corriente B, acorde a la malla. Entonces tenemos que la corriente 3 es la corriente B, que es 4,06 ángulo de 135 amperios. Ahora nos hace falta encontrar la corriente 2, que podemos decir que es igual a la corriente A menos la corriente B, o la corriente B menos la corriente A en mallas. ¿Sí? Vamos a plantear con la ecuación que escribí en el primero. La corriente A me dice que es 2.1 ángulo de menos 150, ¿ya? En coordenadas polares, menos la corriente B, que es 4,06 ángulo de 135. Entonces, hacemos la operación de pasar a binomiales y a polares. A binomiales las dos cantidades para poder hacer la operación de resta. Aquí no lo voy a hacer. Y decimos que la corriente 2 es igual a, como resultado, 4,06 ángulo de 105 grados aproximadamente. Y esto es en amperios, ¿no? ¿Sí? Ya, aquí hay un error, miren, en la corriente 3. La corriente 3, acorde a lo que estamos diciendo, es menos la corriente B. Entonces sería menos 4,06. Por lo que podemos decir que la corriente 3 es 4,06, pero 180 grados. Y el 180 grados de 135 es aproximadamente 45 grados, pero negativo. Entonces, ahí sí decimos que tenemos las corrientes 1, 2 y 3. Tenemos la corriente 1, la corriente 2 que está aquí y la corriente 3. Recordándoles que esas son las corrientes de línea y de fase para un sistema en Y, donde las corrientes de línea y de fase son iguales. Entonces eso sería todo con respecto a los voltajes y corrientes que nosotros debemos encontrar. Ahora nos quedaría pendiente el diagrama fasorial.